Les quiero comentar que Richbot es un producto de la empresa Rich Security. Somos una empresa norteamericana bastante joven que se fundó el 2019. Es una startup. La casa matriz está en San José, en California, y nos dedicamos principalmente a la creación de un producto llamado Richbot, que es un robot de pen testing que ayuda a las organizaciones a realizar evaluación de seguridad y poder detectar las vulnerabilidades más orientadas desde el punto de vista de los riesgos. Bien, ¿qué veremos el día de hoy? ¿Por qué deberían importarme las pruebas de seguridad? ¿Cómo funciona Richbot? ¿Y qué puede hacer Richbot por mí? Bien, ¿por qué es importante las pruebas de penetración? Porque el pentesting sigue siendo la prueba más efectiva para poder detectar brechas de seguridad dentro de una organización. Cuando nosotros hablamos de evaluaciones de seguridad, generalmente pensamos en auditoría, pensamos en scanning, pensamos en distintas tecnologías, pero el pentesting sigue siendo la prueba más efectiva, sigue siendo la prueba que me va a decir realmente dónde tengo el dolor y va a ser realmente donde yo tengo que hacer las modificaciones y los cambios para poder enfrentar esa vulnerabilidad que ha sido detectada. Las empresas por lo general invierten mucho dinero, tienen en seguridad, principalmente en seguridad defensiva. Y a pesar de esas vulnerabilidades, perdón, esas inversiones grandes que han realizado, se encuentran con que siguen siendo vulnerados. A pesar de las grandes inversiones, eh, nos encontramos con que las empresas siguen siendo vulneradas día a día. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué es tan difícil protegerse? Yo esto lo encontré en un post que hizo un profesional de ciberseguridad en LinkedIn y lo encontré muy simpático y por eso lo quise subir, porque ¿qué es lo que hacen los ataques hoy día? Entonces los atacantes, ¿qué van a hacer los atacantes hoy día? Van a encontrar una brecha en tu red y van a monetizar esa vulnerabilidad. En cambio, ¿qué tenemos que hacer los que trabajamos defendiendo? Horas en reuniones, agregar tickets, notas, hojas de cálculo, eh, entrenamiento obligatorio de recursos humanos, cerrar los tickets, etcétera, etcétera, 23 minutos de trabajo de InfoSec. Entonces, ¿quién va a ganar esta pelea? Obviamente la están ganando los atacantes. Ellos tienen mayor tiempo y un uso de recursos mucho más dedicado al que tenemos las empresas que nos dedicamos a proteger las organizaciones. Entonces, lo que se busca con Richbot es pasar de la mente de defensa, de la mente tradicional o del pensamiento tradicional, a empezar a comenzar a pensar como un hacker para poder defenderme dentro de la organización. Y obviamente el pensamiento del hacker es muy distinto porque tenemos un hacker se dedica a hacer, eh, ocupar el menor esfuerzo, ser sigilosos, ocupan un pensamiento no lineal. En cambio nosotros trabajamos acostumbrados a buscar la excelencia, tenemos que seguir protocolos, reglas, cumplir horarios, etcétera, etcétera. La evolución de la seguridad ha sido bastante importante en el sentido de pasar desde el firewall, que ya va a cumplir 30 años, a una seguridad del tipo ofensiva, que me permita a mí poder atacarme y detectar yo de forma anticipada cuáles son mis brechas de seguridad y hacer simulación de los ataques. Y esto es muy importante porque aparecen en el mercado nuevas tecnologías. Esto es el ciclo expectante de tecnologías que lo provee Gartner en 2019, y esto indica que los Vulnerability Assessment y los Network Penetration Tools son herramientas que van de alguna manera de salida, ya se encuentran en lo que se llama el plató productivo, y aparecen herramientas como los BAS, los Breach and Attack Simulation y los Risk Based Vulnerability Management, que nos permiten a nosotros tener una vida de 5 a 10 años de estos productos para poder resolver la problemática actual que existe en la ciberseguridad de las organizaciones. Como pueden ver, la ventaja de esto es que Richbot se encuentra pisando un poco estas dos áreas y podemos nosotros entregar tanto soluciones de gestión de vulnerabilidades basado en riesgo y simulación y ataque de seguridad para las organizaciones. ¿Por qué es importante hacer un cambio de paradigma o un cambio de pensamiento dentro de las organizaciones respecto a cómo enfrentar eh,
la problemática de la ciberseguridad es porque los escáneres, que son altamente difundidos, eh, tienen muchos falsos positivos, tienen una prioridad de parche que no está basada en un ataque real, no hacen verificación de las vulnerabilidades, no hacen explotación. Si tomamos como ejemplo lo que ocurre el año 2017, existieron alrededor de 14.800 vulnerabilidades, de las cuales 749 tuvieron exploit. Entonces, de todas las vulnerabilidades que existen en el mundo, que se van descubriendo año a año, yo, como encargado de proteger una organización, debería enfocarme en las que están dentro de mi organización y de las que tienen exploit. Y de ese grupo es donde yo tengo que colocar todo mi énfasis en proteger y poder resolver y mitigar estos riesgos. Pero como los escáneres de vulnerabilidades no permiten hacer explotación, queda esto de alguna forma incompleto, inconcluso, y no puedo entregar una real visión de la seguridad y de los riesgos dentro de una organización. Es por eso que aparecen soluciones automatizadas, una de ellas Richbot. Nosotros, ¿qué hacemos? Pasamos de este pentesting manual, que es muy efectivo, a un sistema automatizado con asistencia humana, y pasamos de la validación periódica, por temas de costo, las organizaciones dicen, bueno, puedo hacer un pentesting cada 6 meses o un pentesting al año, a pasar a un sistema de validación continua. Somos el primer robot que hace pruebas de penetración impulsado por inteligencia artificial y por conocimiento experto. Entregamos la ruta completa desde el punto de vista del hacker. Es un servicio que puede trabajar 7x24, es una appliance virtual que está corriendo dentro de tu nube o dentro de tu data center de forma continua, y podemos hacer tanto ataques iterativos con aprendizaje en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que es Richbot y qué es lo que no es Richbot? Richbot no es un escáner ni un vulnerability manager. Generalmente nos tienden a confundir con las herramientas que existen en el mercado, Tenable u otras. La verdad, nosotros tenemos un escáner de vulnerabilidades, también hacemos gestión de vulnerabilidades, hacemos simulación y hacemos ataque. Por lo tanto, Richbot tiene características de distintos fabricantes, pero en un solo producto, lo cual lo hace muy completo y lo cual lo hace también mucho mejor y más accesible para distintos tipos de organizaciones que a veces no se permiten realizar pentesting o adquirir soluciones de este estilo debido a sus costos. ¿Cómo funciona Richbot? Bueno, Richbot es una appliance virtual, es una máquina virtual que corre sobre Amazon, sobre Azure, sobre Google Cloud, corre sobre VMware o Hyper-V, y además, una vez que se instala dentro de la organización o alrededor de los activos que yo deseo evaluar, se elige uno de los 7 posibles escenarios que se tienen, se calendariza esta tarea, comienza la explotación y luego nosotros realizamos el reporte y la evaluación al término de la tarea. Entonces, minuto con Richbot, nosotros empezamos a descubrir inmediatamente información de las vulnerabilidades y los riesgos que a un pentesting manual le podrían tardar semanas. Con esto nosotros, ¿qué garantizamos? Garantizamos que el hacker tiene más tiempo para poder investigar. No reemplazamos 100% el pentesting manual, pero sí reducimos considerablemente los tiempos y ayudamos a que la empresa tenga una visión mucho más rápida de cuáles son sus riesgos. Y con esto nosotros también optimizamos los recursos de ethical hacking y pentesting que puedan tener las organizaciones. Tenemos 7 escenarios definidos que pueden ser desde full pentesting, website pentesting, pentesting solamente para hosts, probar credenciales, trabajar con framework de terceros, hacer inventario o profiling y simulación de ransomware. Como pueden ver, además podemos crear nuestros propios escenarios, es decir, ustedes pueden a través de la configuración crear un escenario propio para sus activos según lo que ustedes definan. Y tenemos un dashboard de riesgo que nos permite identificar la cantidad de activos, en este caso es uno solo, 2 sitios web que detectó en este activo, 5.362 superficies de ataque que pueden ser páginas web, puertos, etc. Y como pueden ver acá, descubrió 471 vulnerabilidades, pero solamente 13 fueron explotados, lo que cual tiene una tasa de conversión de un 2%. Si yo le entrego esto a un cliente o al encargado de mantenimiento de un sistema o al CISO,
y le digo, mira, tenemos 159 vulnerabilidades altas, 263 medias, 48 bajas, solamente en un activo, imagínense lo que puede detectar en un parque de 200, 300, 500 servidores. Es algo inmanejable, porque nosotros vamos a decir, ok, tenemos que parchar todas las altas. La verdad es que no, tenemos que parchar solamente donde somos vulnerables, pero como nosotros hacemos la explotación, podemos identificar este número. Entonces este número ya no es tan relevante, ni tampoco la cantidad de vulnerabilidades, sino que nos vamos a enfocar en el riesgo real, es decir, dónde realmente nosotros tenemos que hacer los cambios, porque es donde realmente nos va a doler si es que llegamos a tener una intrusión. Y como pueden ver, es una tasa de conversión cerca del 2%. Las tecnologías principales que tiene Richbot son la identificación. Tenemos algoritmos que nos permiten hacer identificación de forma automática y muy eficiente para poder saber de qué activo, de qué está compuesto nuestro activo que vamos a evaluar. Podemos realizar escaneo para detectar vulnerabilidades y superficies de ataque. Y después realizamos dos tareas muy importantes que por el momento solo Richbot las está realizando, que es explotar, es decir, poder ejecutar el exploit y ver qué tan lejos podemos llegar dentro de esa vulnerabilidad. Y una vez que hemos conseguido explotar con éxito la vulnerabilidad, podemos intentar hacer post-explotación, es decir, incrementar los privilegios del usuario con el cual hemos conseguido entrar a una máquina o hacer movimiento lateral, movernos a otro punto de la red. Todo esto está siendo alimentado por la inteligencia artificial de RichBrain, que es un motor de decisión inteligente que nos permite a nosotros poder elegir qué tipo de vulnerabilidad y qué tipo de camino va a tomar nuestro robot al realizar el pentesting. Toda esta automatización, además tenemos una red de inteligencia o de threat intelligence que se llama, inteligencia de amenaza, que se llama Threat Intelligence, que nos permite ir actualizando ataques, vulnerabilidades, tipos de explotación para mantenernos siempre al día con respecto a las nuevas amenazas que pueden existir. Algunas consideraciones clave es la cobertura. Al ser un robot podemos ser 100 veces más rápido que un humano, lo cual nos permite abarcar mayor cantidad de equipamientos, superficies de URL, páginas web, que un humano, por lo tanto podemos responder mucho más rápido y entregar información mucho más rápido de cuáles son las vulnerabilidades que tenemos. Podemos trabajar con los sistemas operativos más difundidos y también con equipamiento de red, o sea, podemos evaluar router, switch, Cisco, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, un montón de dispositivos que tienen exploits conocidos, si es que están dentro de tu organización, podemos crear esas tareas, trabajar con aplicaciones móviles, con dispositivos IoT y también con bases de datos y principalmente con DevOps o SecOps. Tenemos más de 60.000 explotaciones y podemos una inteligencia amenaza con más de 2 billones de registros. Y cada máquina virtual, cada appliance virtual de Richbot puede correr hasta 128 procesos o 128 bots, llamémoslo así, de forma simultánea. La única limitante es el hardware en el cual nosotros instalamos nuestro Richbot. Además, los Richbot pueden trabajar de forma anidada, es decir, puedo tener un Richbot, un nodo maestro que pueda administrar múltiples Richbots que estén distribuidos en distintos puntos de la red. Eh, Otra cosa interesante es la validación de seguridad continua que podemos hacer. Podemos hacer verificación de vulnerabilidades, podemos hacer pruebas de pentesting, podemos hacer pruebas de seguridad y podemos hacer respuesta a incidentes de seguridad, evaluar cómo se comporta mi organización si es que está siendo atacada, en este caso. Bien. Algunas características que nos hacen distintos: somos un producto completamente automatizado, tú puedes esquedulizar una tarea y dejar que esta corra de forma continua y recibir de forma automatizada los reportes sin tener que intervenir de forma manual. Trabajamos completamente sin agentes, nosotros tratamos de simular un hacker caja negra, es decir, sin mucha información de nuestro objetivo, para que esto sea lo más parecido a la realidad. Es completamente plug and play. Una vez que instalas el appliance, pasa directamente a operar con el producto, con Richbot. Entregamos visibilidad completa de la trayectoria del ataque. Hacemos explotaciones iterativas o combinadas y post-explotación. Y además tenemos cero hallazgos
de riesgo con falso positivo. Es decir, si detectamos un riesgo, es porque realmente lo pudimos explotar. Si no lo comunicamos, es porque no lo pudimos explotar. Entonces, la visualización completa del ataque en tiempo real, este es un ejemplo de una consola, después lo vamos a ver en vivo. Pueden ver acá que está el Richbot y él empieza a detectar la superficie de ataque y obviamente a detectar los riesgos que son estos puntos rojos. Y acá podemos ver completamente que de todas las vulnerabilidades que ha detectado, solo 3 fueron explotadas. Esto es un reporte, o sea, mejor dicho, esto es una imagen de un reporte donde podemos ver que un escáner tradicional me entrega una información como esta. Me dice 366 vulnerabilidades altas, medias, bajas, pero solamente 14 fueron explotadas. Por lo tanto, este porcentaje es muy importante porque me puede permitir a mí abarcar de mejor manera y abordar de mejor manera la necesidad de explotación, perdón, la necesidad de remediación. Y acá nosotros tenemos un centro de seguridad que nos permite una consola de administración donde podemos limpiar el camino, ser sigilosos y limitar tasas de transferencia y desactivar cualquier plugin dañino para de esta manera no afectar el funcionamiento de ningún activo dentro de la organización. Entonces, obviamente, la idea es encontrar los riesgos y ojalá nosotros antes que un atacante o un actor malicioso, pero podemos también ir controlando los riesgos para no afectar la productividad. Bueno, ya para ir terminando con la presentación, contarles un poco que Richbot lo que busca es la gestión de vulnerabilidades basada en riesgo, que sea un equipo rojo productivo o un apoyo al Red Team que hace seguridad ofensiva, hacer una verificación continua de la capacidad de detección y respuesta, es decir, cómo se comporta mi CECIR, mi SOC frente a un ataque, mejorar la eficiencia y la eficacia, es decir, ser más rápido y más veloces que los humanos en las tareas que sí podemos hacer y dejar las tareas más complejas a los humanos, abordar requisitos de cumplimiento, PCI, ISO 27001, NIS, SIS, etcétera, no requiere la misma habilidad que ser pentester o hacker, es una habilidad muy escasa, muy demandada, cuesta mucho formar un pentester y se requiere una alta inversión tanto en tiempo como en educación. Por lo tanto, no son perfiles económicos ni tampoco son perfiles fáciles de encontrar. Entonces, un Richbot es mucho más fácil de administrar, por lo tanto, podemos nosotros prácticamente plug and play, salir de la caja y empezar a producir resultados. Y toda la seguridad de los datos que nosotros hemos detectado está garantizada porque la máquina, los datos del cliente están dentro de la máquina y no están fuera de la máquina, no están en la nube como lo hacen competidores nuestros como Tenable o Qualys, no están tampoco en el computador del pentester, que si la persona manipula mal o pierde su computador o utiliza mal esa información nos podríamos ver afectados. Toda la información del cliente está on-premise en la máquina virtual del cliente, donde solamente el cliente tiene acceso y él determina a quién darle acceso y a quién no. Ahora vamos a pasar a la demo. No sé si alguien tiene alguna pregunta mientras voy levantando la demo antes de comenzar. ¿No? Bien. Andrés, si gustas hacer tu pregunta, nada más quita el mute. La mandó por el chat. Dice, para implementar Richbot, mencionaron que no se instalan agentes. ¿Cómo se realiza esta implementación en los endpoints? Patricio, ¿estás en mute? Ah, perdón. ¿Me escuchan bien? Sí. 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 No, nosotros, como te decía, simulamos un ataque de un hacker con caja negra. Por lo tanto, un hacker cuando entra a una red no instala ningún agente. Es decir, él parte desde el punto de vista desde no hacer ninguna instalación de nada, sino que parte escaneando puertos y revisando
vulnerabilidades que él pueda encontrar en el camino y que le puedan permitir explotarlas. Así es como nosotros trabajamos, simulando un ataque de caja negra. Eso es lo importante entender, que es una diferencia. Cuando hablamos de endpoint, están hablando pensando siempre en los EDR, o están pensando también en soluciones como los VAS, los Friction Attack Simulation. Pero ese tipo de soluciones necesitan la instalación de un agente, lo cual lo puede hacer muy engorroso porque necesitas instalar 5.000 estaciones de trabajo, vas a tener que instalar 5.000 agentes, o tienes 500 servidores, 500 agentes. Entonces, ¿qué es lo que hace Richbot? Richbot se para dentro de la red y empieza a atacar como si fuera un pentester con su computador desde el minuto cero. Y con eso empezamos a ver cuáles son los resultados que vamos a obtener. Y en base a eso vamos a ir escalando, escalando y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar en cuanto a las vulnerabilidades que pueden obtener. No sé si respondí tu pregunta. Dice gracias. Bueno, confirmación aceptada. Entonces, mira, acá tenemos nosotros un Richbot. Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, A ver, sí se ve. voy a- Ahorita ya Sí, no. sí se ve. Ya no, sí es cierto. Aquí, la pantalla 2, aquí, donde está la Listo. consola. ¿Se ve Richbot? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, yo tengo 3 tareas que estuve realizando, ambientes obviamente que me permiten escanear, porque esto es una herramienta de pentesting, hay que entender eso. ¿Qué puedo hacer yo? Creo un escenario, puedo elegir uno de los 7 escenarios, en este caso voy a elegir Full Pentesting, y voy a crear una tarea, le voy a poner un nombre, voy a poner test, y voy a colocar una dirección IP. No sé, vamos a atacar Google, por ejemplo. Esto es solo para efectos de demo, no es que voy a lanzar el ataque. No quiero tener problemas con Google. Entonces, elegimos el tipo, cómo escanear la tarea, el nombre, la descripción, si es una aplicación web o voy a hacer solamente el host o el web o ambos. En este caso solo web, por ejemplo. Voy a elegir si es que el crawler lo voy a hacer desde forma automática o lo voy a hacer de forma a través de proxy, donde yo le voy reenviando la información de la navegación que yo realice en mi browser. Puedo también elegir el horario de ataque, decir, mira, los lunes ejecuta desde las 12 hasta, no sé, las 4 de la mañana, los martes hasta las 6, etc. O puedo elegir al revés, el horario de pausa. Ataca constantemente este objetivo, con excepción de los lunes, porque los lunes son complicados, entonces los lunes desactivamos la tarea, o voy definiendo los días según lo que yo estime conveniente. ¿Dónde quiero que me envíe la notificación del reporte cuando termine de hacer el escaneo? El análisis. ¿Cómo realizo el escaneo? El escaneo es para conseguir la información del objetivo que vamos a hackear. Si quiero hacerlo con muchas conexiones concurrentes o puedo bajarlo. Quiero límite o no límite de velocidad para no afectar la red o no ser detectado. Al momento de hacer el crawler, que se llama, para poder obtener la información, si lo voy a hacer de forma inteligente, dinámica, etcétera, ahí para que él tome decisiones el motor de Machine Learning del producto, del Richbot, diccionarios de password para poder hacer ataques de fuerza bruta, o hacer descubrimiento de directorios o de subdominios acá. Y respecto a las pruebas de pentesting, si yo quiero hacer una shell reversa que se llama, es decir, obligar a que el host comprometido se conecte conmigo, yo puedo configurar aquí una shell reversa y decir hacia qué IP quiero que él apunte cuando yo logre comprometerlo. Exfiltración de los datos, donde quiero enviar datos hacia afuera, si es que el sitio web puede de forma involuntaria enviar datos hacia afuera, o el módulo de post-explotación que viene incluido, que no se compra aparte como en otros productos, sino que viene incluido, donde yo puedo elegir movimiento lateral, en el caso de comprometer una máquina, cuántos saltos puedo dar en redes, el número de hosts que voy a intentar explotar, y cuando alcance 10 hosts paro, y acá le puedo decir las redes que quiero atacar. En este caso, puedo, por ejemplo, intentar saltar de la DMZ a la red interna, o de la red interna a una red de servidores, y puedo indicarles al bot que intente acceder desde la red A a la red B o C
indicando cuáles son las redes que pueden acceder. A nivel de los plugins, yo puedo seleccionar por sistema operativo, puedo seleccionar también por severidad, puedo seleccionar por riesgo, es decir, quiero bajo impacto, que es un ataque básico, alto impacto, que es un ataque mucho más potente, y con esto nosotros podemos limitar la agresividad, llamémoslo así, del ataque, o simplemente puedo decir, ¿sabes qué? No hagas ataque. No explotes la vulnerabilidad porque no estoy seguro si este sistema es estable o no. Un ejemplo, un Active Directory, un Exchange, un servidor de una base de datos productiva. No quiero tener problemas, lo voy a desactivar. Y también puedo hacer filtros por aplicativos. Por ejemplo, yo quiero decir, ¿sabes qué? Quiero probar solamente mis páginas web que están todas hechas en WordPress. Y yo selecciono y de los 36.000 plugins que tengo, que son combinables, yo puedo bajar a 439 y hago un ataque mucho más, llamémoslo, dirigido. Acá están los escenarios, puedo crear mis propios escenarios, puedo crear un escenario propio, por ejemplo, para MySQL, y yo coloco acá y voy acá a los plugins y digo, mira, me interesan solamente los plugins de severidad alta que afecten MySQL. Y hago una búsqueda y él va a encontrar 73 plugins y guardo ese escenario. Entonces la próxima vez que yo elija una tarea, voy a crear una tarea y voy a seleccionar un escenario custom y voy a elegir el que acabo de crear, que se llama MySQL. Puedo crear mis propios plugins web, es decir, si es que tengo la posibilidad de hacer un ataque web, solo web, ojo, aquí hago un énfasis. Puedo crear un plugin web para poder hacer un intento de explotación de una URL, una página web o una aplicación propia basado en información que yo ya posea. Y acá agregar la información del payload que se llama y qué espero de respuesta del servidor y cuál va a ser el resultado. Una vez que lanzo el ataque, voy a obtener una vista como esta. Él va a comenzar a hacer un escaneo de la red, va a empezar a encontrar puertos abiertos, URL, etcétera, etcétera. Y estos puntos rojos que están acá representan los ataques exitosos. En este caso, acá encontró varios ataques de este estilo y acá puedo ver, por ejemplo, cómo este ataque me permite a mí detectar la IP, el puerto que está abierto, la ejecución de un comando, y luego de eso el impacto, que logró conectarse como root a una shell de host. Si yo me voy al riesgo, donde fue ejecutado esto, y me voy aquí a los remote command execution, van a ver cómo me muestra información del detalle del riesgo, y yo al estar acá me estoy conectado a la máquina que acabo de hackear, o sea, la máquina que acabamos de comprometer. Si yo hago un ls-la, por ejemplo, me va a mostrar el directorio. Estoy haciendo un dir para que me muestre la información que está dentro de esta máquina que acabo de comprometer. Si el compromiso afecta a las bases de datos, voy a obtener información como esta. Cantidad de bases de datos, cantidad de tablas que hemos comprometido y el listado. Todo esto aparece después en el reporte, pero lo interesante es poder ver que se logró. También si es que logro encontrar una credencial fácil de adivinar, podemos nosotros hacer una credential disclosure, y aquí podemos, por ejemplo, encontrar passwords que están hackeadas algunas, que las les sirvió para utilizarlas y poder ocuparla, y otras passwords que no están hackeadas, que son passwords como esta, que te muestra ahí el usuario y la password porque él hizo un ataque de diccionario. Entonces tiene los dos tipos de ataque. Vamos a ver también en resumen, que nos va a mostrar cantidad de vulnerabilidades versus exploit. Nos va a mostrar la lista de los activos, es decir, todo lo que nosotros logramos comprometer. En este caso estamos analizando solo una IP de una máquina que se llama Metasploitable 2, que la pueden descargar ustedes, que es una máquina hecha para hacer pruebas de pentesting. Es una máquina vulnerable por defecto. Y como pueden ver acá, esta máquina fue owned, que es un término que se usa en hacking para definir que una máquina fue owned, es decir, que se apropiaron de esta máquina. La superficie de ataque, de qué está compuesto, del escaneo que pudo detectar, 5.337 URL, 23 puertos, 2 sitios web, cómo fue distribuido, y acá podemos ver toda la información de cada uno de estos lugares.
Acá están las URL, por ejemplo, que él detectó, cada una de ellas y las pruebas que hizo. En la tabla de vulnerabilidades, que es la que ustedes pueden encontrar siempre cuando hacen un escaneo, la lista de vulnerabilidades agrupadas en altas, medias, bajas, y la tabla de los riesgos, que son los riesgos explotados. Lo más importante de esto es entender que esta máquina hace explotación, no solamente me muestra cuántas vulnerabilidades tengo, sino que me dice los resultados. Ahora, después yo de terminar, la máquina me entrega un reporte como este, que pueden ver, y una de las cosas interesantes es entender el nivel de riesgo que yo tengo a través de un llamémoslo así, el peso del assessment de la tarea que se hizo, con un score de salud, una puntuación de 24, donde 60 es normal y 85 es óptimo, la cantidad de vulnerabilidades altas, medias, bajas, las vulnerabilidades que han sido detectadas, en este caso una, y si sigo avanzando me dice qué tipo de vulnerabilidad fue, cuál fue explotada, una manipulación de base de datos, luego me va a entregar detalles del activo, cómo fue el ataque, una información divulgada a través de un SQL injection, el tipo de ataque, que es una manipulación de base de datos, si es crítica, el scoring del CVSS. El CVSS es el estándar que ocupan todos los análisis de vulnerabilidades para entregarle el peso a una vulnerabilidad, un riesgo, el vector, descripción de la vulnerabilidad, solución, referencia. Nosotros trabajamos con varios frameworks de seguridad, uno de ellos es OWASP Top 10, detalles de la vulnerabilidad, la cadena de la muerte que se llama el kill chain, desde donde detectó la URL, donde encontró el backdoor o la vulnerabilidad, por donde pudo entrar, y cuál fue el objetivo, meterse a la base de datos, y acá me lo entrega y me entrega información de la base de datos que él pudo comprometer. Y acá empieza el reporte con las vulnerabilidades que él detectó, pero que no pudo explotar, pero si son altas, medias y bajas, también entregamos esa información. Eso es en resumen de las vulnerabilidades. No sé si tienen alguna otra duda, consulta para pasar a algunas preguntas que quieren realizar. Hola, Melissa. Sí, adelante. No, no hay ninguna pregunta por el momento, Patricio. Ah, perfecto. Bueno, contarles principalmente que tenemos nuestro laboratorio abierto para que ustedes puedan solicitar acceso, probar el funcionamiento de Richbot, poder también conocer la herramienta. Los invito también a nuestras redes sociales, sobre todo tenemos una demo en línea que se llama Live Demo, pueden solicitar acceso y también conocer nuestro sitio web y donde pueden encontrar información en español, en inglés y en portugués de nuestra solución. Aquí van a encontrar casos de uso, tanto a nivel de negocio como de empresa, para que ustedes puedan decir, bueno, el Rich Security, ¿cómo me puede ayudar a mí en los distintos tipos, casos de uso para empresas financieras, para empresas de retail, para empresas de educación, organizaciones de educación, etcétera? Y también comentarles que tenemos una solución de emulación de ransomware, que es parte de Richbot, que en los escenarios que ustedes pueden ver, y nos permite a nosotros poder evitar la detección de ransomware como por ejemplo Ryuk, que hace poco estuvo haciendo estragos acá en Chile y la verdad es algo bastante obvio porque este informe de Trend Micro, que es del 2019, que fue actualizado ahora en enero, nos habla de que este tipo de malware ejecutan vulnerabilidades que son del 2017 y están aquí. Entonces nosotros lo que hacemos es simular el ataque de este ransomware con una combinación de muchos plugins nuestros, y esto nos permite a nosotros poder simular un ataque de ransomware sin necesidad de instalar ningún agente en la organización. Bien.
No sé, Augusto, ¿quieres decir algo? Sí, muchísimas gracias a todos por la participación. Estamos seguros que tenemos las herramientas para poderles ayudar en todo lo que ustedes necesitan para evitar ser atacados. Es una suscripción que es anualizada cada 12 meses o cada 24 o cada 36 meses. Es una herramienta que puede estar trabajando las 24 horas o cada lo que ustedes quieran. Entonces, es una herramienta innovadora que ayuda muchísimo en la protección y en la prueba de sus elementos de ciberseguridad implantados hoy. Entonces, es mejor adelantarse a los malos antes de que nos ataquen o estemos en condiciones de inferioridad con los atacantes. Cualquier cosa, pues están nuestros representantes en México, pueden contactarnos y estamos para eso, para poderlos ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Patricio.